sesión hablábamos enteramente de la MEF BDA. Decíamos, oye, ¿sabes qué? Es que esto me sirve a mí para poder eliminar riesgos técnicos. O sea, primer punto importante, el AMEF BDA está enfocado hacia los riesgos técnicos. ¿Ok? Segundo punto importante, el AMEF BDA debe de ser debe realizarse a través de un equipo multidisciplinario. Tercer punto importante, el AMEF BDA tiene que tener 3 revisiones. En la primera revisión es cuando encuentro los modos de falla. En la segunda revisión es donde verifico en piso que haya corregido los modos de falla. Y en la tercera revisión es donde estos nuevos controles de producto y de proceso los coloco como controles actuales. Entonces, una MEF bien hecho tiene que tener 3 revisiones. Muy bien. Primer paso de la MEF, planeación y preparación. El primer paso de la MEF nos habla directamente acerca de qué vamos a analizar. ¿A qué me refiero con qué vamos a analizar? Bueno, pues de qué producto, de qué línea, de qué compañía, hacia qué cliente, quién es el equipo, qué es lo que vamos a revisar. Ese es el primer paso del AMEF BDA. ¿Hasta aquí vamos bien? Paso número 1, ¿alguna duda? ¿Está en orden? Muy bien. Paso número 1, se hace en equipo, se define quién va a ser el responsable de la MEF, se pone qué revisión es. Normalmente el responsable de la MEF es la persona que ve la parte de manufactura, el diseñador de manufactura. En la vida real, el AMEF se hace antes de que tengas la línea hecha. ¿A qué me refiero? Antes de que tú mandes a hacer tal máquina, con tal sensor, con tal, tienes que hacer el AMEF. Y el AMEF me ayuda para eliminar riesgos potenciales en el diseño de la manufactura. ¿Ok? Pues vamos por esa parte. Primer paso es esto, tener el encabezado. Segundo paso, análisis de estructura. Y aquí se pone interesante, porque aquí, en cada paso del proceso, yo tengo que describir qué tengo que controlar. ¿A qué me refiero? Y vamos por partes. Empecemos por el principio. Yo tengo el proceso, subsistema o nombre del proceso, es decir, a qué línea o hasta dónde está acotado el AMEF. ¿Ok? Es lo primero que voy a tener. Después voy a tener el paso del proceso, número de estación y nombre del elemento. Y esto debe de coincidir con el diagrama de flujo. ¿A qué me refiero? Si el diagrama de flujo tiene operación 10 corte, aquí tengo que tener operación 10 corte. Si el control plan tiene operación 10 corte, aquí tengo que tener operación 10 corte. Y era muy importante que nosotros acotáramos el AMEF de forma que tenga a lo mejor un AMEF para corte, otro AMEF para inyección, otro AMEF para pintura, otro AMEF para ensamble, porque cada uno de estos procesos tiene modos de falla distintos. Entonces, este paso del proceso coincide con el diagrama de flujo. Y el tercer paso, la pregunta que hay que hacernos es ¿qué controlamos de la MEF? Es decir, controlamos en ese paso del proceso maquinaria, quiere decir que nosotros hacemos algo con parámetros. En ese paso del proceso controlamos mano de obra, es decir, existe una instrucción de trabajo donde le dice a alguien una secuencia de cómo hacer las cosas. En ese paso del proceso controlamos medio ambiente, es decir, que yo tenga sí o sí que hacer los pasos del proceso bajo una condición controlada, o en ese paso del proceso controlamos material, es decir, que yo tenga, digamos, una combinación de materiales que hacer en la cual yo puedo
poner más o menos material de uno o de otro, lo cual me puede provocar un modo de falla. Paso 2 se llama análisis de estructura. Y lo que estoy haciendo es descomponer lo que controlo en la receta del proceso. Es decir, cuál es el paso del proceso y en cada paso del proceso qué controlo. Si controlo maquinaria, si controlo mano de obra, si controlo materiales o si controlo medio ambiente. ¿Cuál de las 4 M's debo de controlar? Muy bien. Con el paso número 2, ¿alguien tiene alguna duda? Muy bien. Vamos a ver. A continuación, viene el paso número 3. Y el paso número 3, aquí te voy a pedir que empieces del centro y luego izquierda y luego derecha. En el paso número 3, empezando desde el centro, tengo que saber cuáles son las características del producto. O sea, ¿qué controlo en el producto? ¿A qué me refiero con qué controlo en el producto? ¿Qué le mido al producto para saber que hice bien ese paso del proceso? Oye, el espesor de la pintura, oye, la viscosidad de la mezcla, oye, el espesor de pared, oye, el peso de la pieza, oye, la concentricidad entre dos puntos. Eso es lo que tengo que tener como característica del producto. ¿Qué le mido al producto? ¿Ok? ¿Y esto lo saco de dónde, amigos? ¿De dónde creen que saco las características del producto? ¿Alguna idea? De los requerimientos del cliente. Es correcto. Los requerimientos de cliente. Y es importante no confundir requerimientos de cliente con efectos de proceso. ¿Qué es un efecto de proceso? Un efecto de proceso puede ser ráfaga, mancha, soldadura chorreada, soldadura corta. Todo eso son efectos del proceso, no requerimientos de cliente. Oye, pero es que el dibujo dice sin mancha. Bueno, ese no es el requerimiento lo da tu cliente. ¿Ok? Entonces, muy importante que no confundamos requerimientos de cliente con efectos del proceso. Los efectos del proceso van en la columna en efecto de falla. Entonces, siempre empiezo a partir del paso 3 del centro y luego izquierda y luego derecha. Centro. Características del producto. ¿Para qué hago este producto? Perdón, qué es lo que le voy a medir al producto en este paso del proceso? Muy bien. Siguiente. Va a decir acá, me voy a ir a la izquierda. Y en la parte izquierda voy a hablar ahora de función del proceso, sistema, subsistema, parte o nombre del proceso. Y aquí yo tengo que preguntarme, a ver, ¿para qué sirve completar la operación en mi planta, en la planta del cliente o con el usuario final? Yo tengo que saber cómo se usa el producto. Si yo no sé cómo se usa el producto, yo no sé para qué quiero que se pueda cumplir con este elemento. Puede ser que mi siguiente proceso utilice esto. En el ejemplo de la pintura decimos, ¿sabes qué? Pues yo tengo que tener una viscosidad de la pintura de tanto a tanto. ¿Por qué? Porque de manera interna me va a poder servir para poder pintar de manera adecuada y usar los parámetros regulares. Si yo no tengo la viscosidad adecuada, con mi armadora se va a ver una pintura de diferente tonalidad. ¿Ok? Esa es la C. Y con mi usuario final, el cliente va a notar que se ve distinto. Entonces, yo voy a tener por un lado, de manera interna, con el cliente, que en este caso va a ser mi armadora, y con el usuario final. Nada más te recuerdo, el punto anterior lo sacaba generalmente de nuestros amigos de calidad. Y este punto
Normalmente nos lo dicen nuestros amigos de producto, porque saben cómo se usa y dónde se usa en conjunto con los de manufactura y en conjunto con los de calidad residentes. O sea, ya desde ahí estamos hablando que tengo que tener sí o sí un equipo multidisciplinario. Este es el punto donde más se atora la gente, porque normalmente no sabemos cómo se usa el producto. Y si yo pregunto, oye, pero esta concentricidad, ¿para qué se usa? Yo debería de saber que a lo mejor esto es lo que yo voy a conectar a la puerta y necesito que esté concéntrico porque si no, no va a estar alineado con la puerta y no lo voy a poder dar. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esta parte, me voy a ir a la parte derecha. Y en la parte derecha voy a poner la función del elemento del trabajo y la característica del proceso. Si ya dije que voy a controlar maquinaria, aquí van los parámetros. Si ya dije que voy a controlar materiales, aquí van los parámetros de materiales. Si ya dije que voy a controlar medio ambiente, aquí van los parámetros del medio ambiente. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con el paso número 3 y ya de que andamos por acá, el paso número 2 y ya que andamos por acá, el paso número 1? ¿Me confirman con una manita arriba, por favor? Dígame, César. ¿Qué onda, tocayo? Buenos días. Hola. ¿En Mm. qué te puedo servir? Oye, una pregunta ahí nada más en el paso 3 donde llegamos al, bueno, cuando tenemos la M de la maquinaria y los parámetros. Estos parámetros tienen que ser seteados, por ejemplo, en un nuevo proyecto por el ingeniero de procesos. No sé. Es que pues hay tantos procesos y tantas formas de verlo que no hay un organigrama que digas, este tiene que ser el organigrama que es. ¿Por qué la pregunta? Ok. Sí, nada más para saber cómo ahorita el equipo multidisciplinario que necesitamos. Ya tenemos a calidad, ingeniero del producto, y el de parámetros, sí me imagino que va ligado tanto pues las especificaciones de la máquina, obviamente, y lo que queremos lograr, ¿no? Dentro de nuestro producto, material, o sea, entran muchos factores. Y esos tendrían que ser determinados en conjunto. Pues mira, en mi experiencia, la mayor parte de las veces el que le sabe de parámetros de máquina sí es el ingeniero de proceso. Pero hay plantas que al ingeniero de procesos le llaman ingeniero de industrial o le llaman técnico de procesos o le llaman de otra forma. No sé quién sea el que tenga estos parámetros, pero alguien te los tiene que decir. Ok. Entonces tiene que entrar dentro del equipo multidisciplinario. Va, perfecto. Muy bien, Gracias. vamos a servirte. Sara, hola. Hola César, yo sí tengo una duda. Por ejemplo, cuando estamos midiendo mano de obra, me cuesta trabajo aterrizar, por ejemplo, un requerimiento de ese proceso. O Ok, sea, un requerimiento de proceso para mano de obra. muy bien. La pregunta sería, ¿qué le pides a la mano de obra? O sea, si yo estoy haciendo un ensamble y tiene que ser primero lado izquierdo y luego lado derecho, ese es el requerimiento de mano de obra. ¿Puedes aterrizarlo con algún ejemplo que sea de mano de obra? O sea, es decir, alguna operación que hagan manual, en tu caso. Sí, por decir, nuestra primera operación en la mayoría de las líneas es completamente, no tenemos un pocayoke, porque solamente juntamos dos piezas plásticas para posteriormente atornillarlas y soldarlas. Entonces, ese proceso, yo por ejemplo te preguntaría, ¿qué le mido? O sea, ¿cómo lo puedo? Más que qué le mido, sería preguntarte cuál es el requerimiento de mano de obra. O sea, ¿qué dice la instrucción de trabajo, pues? O sea, contra eso podría yo controlar Sí. totalmente lo que dice la hoja de proceso. La hoja de instrucción de trabajo te dice cuál es la secuencia de ensambles, ¿correcto? Sí, es correcto. Eso es lo que pondrías tú en mano de obra como característica del proceso. Ok, perfecto. Gracias. Sí, por ejemplo, si tiene una secuencia que primero pongo una cosa y luego pongo otra cosa arriba, eso es lo que pondré aquí. Me doy cuenta. Mano de obra y luego aquí diría algo como ensamblar en sentido de las manecillas del reloj.
O poner primero la pieza A y luego la pieza B encima. O acomodar hasta que se escuche tal. La hoja de instrucción de proceso me ayuda para poder crear esta parte. ¿Listo, Sara? Sí, ok, gracias. Dulce, Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿qué tal? Mi pregunta va en relación igual a lo que comentaba ahorita Saraí. Si yo tengo que controlar mano de obra, en este caso tenemos nuestro primer proceso, deriva de un tratamiento de reciclado. Nosotros manejamos material de EPS y nosotros también recibimos material reciclado. En este caso nosotros tenemos que hacer una clasificación y una selección de ese material, porque viene con pegatinas o viene con lazos, pues viene ahora sí que contaminado con restos de basura. Y para nosotros es un proceso crítico porque pues ahorita no tenemos como esa inspección aparte de los operadores al 100% y no sabemos ahí cómo controlar eso todavía. ¿Es una operación manual? Sí, ¿Y qué le pides a la gente? ¿Qué tiene que hacer? pues tiene primero que seleccionar el material de acuerdo a la clasificación, si es duro o blando, y que le quite el resto de basura que tenga. Eso es lo que tendría que tener aquí en mano de obra. Maquinaria y aquí mano de obra. Referente a qué control ponerle, la mera verdad es que no te puedo ayudar porque no conozco el proceso. O sea, ya el cómo mejorar eso y cómo lo quito para que no sea manual y todo ese rollo, pues la neta necesitaría ver el proceso. Y ahí sí ya no te podría ayudar, al menos en este medio y en este foro. Con todo gusto, si me invitan a la planta y hacemos un tema de consultoría, si es posible lo puedo ver, pero aquí, sin ver el proceso y sin conocer los requerimientos, es imposible que pueda dar un consejo al respecto. Lo que tendrías aquí sería mano de obra y aquí tendrías la característica del proceso es separar la basura o asegurarte que esté libre de componentes, no sé. Eso es lo que tendrías. ¿Me Muy sigues? bien. Sí, gracias. Perfecto. Bueno. Y sí, de hecho la idea de esto es que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que pedirle a la mano de obra. La respuesta que va a tener aquí es, ¿qué le pides a la maquinaria? ¿Qué le pides a los materiales? ¿Qué le pides al medio ambiente? Porque son los componentes de tu proceso. O sea, a veces pensamos que los componentes de mi proceso, por así decirlo, es los parámetros y no es cierto. O sea, hay más cosas allá afuera aparte de los parámetros. Bueno. Paso número 4, análisis de falla. Aquí vemos el modo de falla, es decir, qué puede salir mal del producto. Y este es lo contrario de este. Si yo estoy pidiendo que la mezcla tenga una viscosidad de tanto, lo contrario es que lo tenga más o que lo tenga menos. Entonces, a partir de aquí, otra vez empezamos del centro y luego izquierda y luego derecha. Y si estas dos columnas no tienen sentido, la defunción del paso del proceso y característica del producto con la del modo de falla, que debe ser lo contrario, tienes que volver a empezar porque te estás confundiendo. Esta característica del producto tiene que estar ligada a esto, que es el modo de falla. No hay más. ¿Ok? Y luego tenemos el efecto de la falla. En este ejemplo, si yo decía que la viscosidad tiene que ser de 9 a 11, pues un modo de falla es que tenga una viscosidad mayor y un modo de falla va a ser que tenga una viscosidad menor. A partir de aquí, yo tengo que irme un paso para atrás. Perdón, un paso para atrás. Yo tengo que irme un paso para la izquierda. ¿Qué pasa o qué me provoca si la viscosidad de la mezcla es mayor? Y como tengo 3 clientes, tengo 3 efectos. Otra vez, si la función no tiene que ver con el efecto, está mal analizado.
Ah, caray, entonces quiere decir que lo que voy a tener aquí en el efecto de la falla me dice, primero de manera interna, si yo dije que pues yo lo quería para poder hornear con los parámetros normales, pues que no es posible hornear siguiendo los parámetros normales. Si yo dije que tener que cumpla con las rebanadas, pues que no cumple con las rebanadas. Y si yo dije que cumple en temas de textura y sabor, pues que no cumpla en esta parte. Eso es lo contrario de acá. Incluso es importante que primero pongas lo contrario y luego pongas si provoca algún defecto. ¿A qué me refiero? Lo que tú conoces del catálogo de defectos tiene que estar en la columna de efecto de la falla, porque tienes que saber qué lo provoca. Y luego tienes que ver qué pasaría si yo le mando esto a mi cliente, si yo le mando esto a mi usuario final, y qué pasaría en mi planta si yo lo detecto. Oye, es que nunca salen piezas malas. Ok, pero ¿qué pasaría si sale una, güey? Es que nosotros ya erradicamos el defecto de tornillo levantado. Perfecto, te felicito. ¿Qué pasaría si se encuentra un tornillo levantado? Ándale. Bueno, entonces, ah, ya desde aquí empezamos a definir cuáles son los parámetros, o perdón, cuáles son los defectos de mi proceso. Y otra vez, 3 puntos. Lo contrario a la función, el defecto que me provoca y la referencia a la tabla de severidad. O sea que aquí mismo yo voy a hacer una referencia a la tabla de severidad. ¿Para qué? Para que no andes inventando. Si han leído la tabla de severidad, que aquí se las puse creo que también en español, si no mal recuerdo. Aquí está en español. Ustedes se van a encontrar con cosas interesantes. Todo lo que le pueda pasar a un producto en tu planta, todo está en la tabla de severidad. Todo lo que le pueda pasar a un producto tuyo en la armadora está en la tabla de severidad. Y todo lo que le pueda pasar a un producto tuyo con el usuario final está en la tabla de severidad. ¿A qué me refiero? Oye, tirar la pieza porque es scrap, está aquí. Oye, retrabajar la pieza en la línea antes de usarla, está aquí. Oye, meter gente para retrabajar, está aquí. Oye, lastimar o dañar a alguien por el uso del producto, está aquí. Oye, parar la línea 1 hora, está aquí. Oye, la pérdida de la función primaria, está aquí. La pérdida de la función primaria está aquí. Todo lo que le puede pasar debido a un producto mal hecho en tu planta, en la planta de tu cliente, o sea, es decir, la armadora, y en el impacto en el usuario final, está aquí. Es muy importante que tengamos estos puntos, ¿sale? Aquí nosotros vamos a poder ver lo de impacto en planta, planta del cliente y usuario final. Aquí están los efectos y tiene que hacer referencia a la tabla. Tenemos lo contrario a la función, lo que decíamos. Tenemos el defecto que provoca y tenemos la referencia a la tabla de severidad. Por eso te decía, esto es muy importante. Si yo no sé qué va a provocar o qué defecto provoca, ahí estoy mal. Yo tengo que usar el catálogo de defectos incluso. Esta va ligada a esta. Si no tiene sentido y no hace referencia a la tabla de seguridad, también. Bueno, ahora, causa de la falla. Esta tiene que ver con esto. Y aquí tú para saber si lo estás haciendo bien, tendrías que preguntarte, oye, si yo hago esto y tiene una viscosidad, perdón, si yo pongo una velocidad mayor a tal, ¿qué me provoca? Y tiene que tener sentido con esto. Ándale. Entonces tú tienes que tener bien claras las relaciones causa y efecto. ¿Qué me provoca? ¿Cómo puedo provocar este defecto? Oye, es que hay múltiples causas. Ah, pues está bien. Ese defecto se va a repetir en múltiples celdas aquí. ¿Ok?
Por eso decíamos aquí, oye, la velocidad mayor a nivel 5, que es lo contrario de esto, me va a provocar mezcla aguada, ¿ok? Lo que se tiene que retrabajar en la estación, no cumplo con la cantidad de rebanadas, se levanta una queja, no cumplo con la textura, tiene una sensación distinta, ¿ok? Entonces, esta parte donde empezamos a hablar tiene que ver con esto. Incluso tú puedes tener el caso de que esto tenga para arriba y para abajo. ¿A qué me refiero? Velocidad menor. Aquí en este caso, a lo mejor yo tendría uno aquí y abro otra columna y yo digo, oye, pero no estás considerando esto. La viscosidad de la mezcla, si fuese menor a los 11 segundos, que anda por acá, es otro modo de falla. Ah, caray, tengo un modo de falla que es velocidad de la mezcla menor a los 11 segundos. Ya tenía mayor arriba. También puedo tener una velocidad de mezcla menor. Híjole, ¿qué me va a provocar? Si se me va a mí, no voy a poder seguir esto. Y en lugar de mezcla aguada, puede ser que me provoque grumos. Ah, la torre. Y estos grumos se tiene que retrabajar en la estación, o sea, tengo que volver a ponerle cosas. ¿Y por qué se provocó esto? Ah, pues a lo mejor la velocidad menor a nivel 4. Entonces yo ya tengo la referencia a los grumos y ya tengo la referencia a la mezcla aguada. ¿Por qué? Los dos son modos de falla distintos de lo que estoy haciendo aquí. Yo puedo tener la viscosidad menor o mayor. Uno son grumos y otro es mezcla aguada. Los dos me pueden provocar cosas diferentes. Si estuviera hablando del proceso de atornillado, un tornillo levantado lo puedo retrabajar porque lo voy a volver a atornillar y lo pongo. Un tornillo que me haya dañado la torreta, no lo puedo retrabajar porque ya me rompió la pieza. Entonces yo tengo que tener aquí los modos de falla de un lado y del otro y las causas que me provocaron los defectos. Si yo no conozco la relación causa-efecto de los defectos, no puedo hacer esto. Otra vez en el proceso de pintura. En el proceso de pintura, yo tendría que saber qué me provoca la pintura chorreada. Yo tendría que saber qué me provoca la pintura con un tono que no sea uniforme. Yo tendría que saber toda la relación entre causa y efecto de los defectos que provoca un planta. Por eso es importante que esto lo haga en equipo, porque normalmente no lo conoce la misma persona. O sea, si yo soy un técnico de calidad, a lo mejor yo conozco los defectos, pero si yo soy un ingeniero de procesos, yo conozco los parámetros que tengo que cuidar para que no para que no pasen. Y si yo soy un ingeniero de mantenimiento, muy probablemente conozco la relación entre ambos. O sea, yo puedo decir, está pasando pintura brisneada. ¿Por qué? Chécate el flujo, chécate la mezcla, chécate la presión, porque sé que la mezcla, el flujo y la presión son tres elementos que me pueden causar la pintura brisneada. Cuando voy a hacer una MEF, tengo que tener sí o sí el catálogo de defectos. Y tengo que tener sí o sí la hoja de procesos, por donde vengan los parámetros. Porque todos los parámetros tienen que andar por acá y todos los defectos tienen que andar por acá. ¿Te acuerdas que te dije, oye, es que hacer una MEF bien, pues no se lleva ni siquiera las 40 horas de curso? Bueno, son 35 creo horas de curso, no me acuerdo. 30, no recuerdo. Se va a llevar muchísimas horas más. Hacer una MEF bien, a mí normalmente me lleva entre 2 y 3 meses para un proceso en una planta. Y es algo complicado, porque tengo que conocer todas las relaciones entre eso, tengo que bajar a piso seguido, tengo que regresar de piso, tengo que investigar, tengo que traer el catálogo de defectos, tengo que saber dónde se usa la pieza y tengo que saber todo lo que pasa en piso con la pieza. Nuestra tarea es formar un equipo multidisciplinario para que podamos responder estas preguntas. Entonces, el paso 4, para mí, si nosotros hicimos el diagrama de flujo bien,
no va a ser tan complicado hacer. Pero si nosotros no hicimos el diagrama de flujo bien, va a ser muy complicado de hacer, porque no conozco requerimientos de proceso, no conozco requerimientos de producto, no conozco defectos y no conozco la relación entre ambos. El objetivo de esto, mis queridos amigos, es que le quitemos lo artesanal al proceso. Un proceso artesanal se basa en el humor que trae Luis y Sara y Dulce cuando van a trabajar. Si Sara, Dulce y Luis andan de buen humor, las piezas salen bien. Si Sara y Dulce y Luis andan de mal humor, las piezas salen mal. Si Sara, Dulce y Luis andan atentos, las piezas salen bien. Si Sara, Dulce y Luis no andan atentos, las piezas salen mal. Esta semana me tocó ir a un pistabanato, a SAC también, y a EMSA Mofles. Gracias a Dios, mucho trabajo. Estoy trabajando todo el día. Entonces, es curioso porque no sé si sabían cómo hacen los frascos de las medicinas. Se hacen particularmente con una flama. Una flama, vidrio, y pues realmente es un proceso muy curioso. Ese proceso es enteramente artesanal. O sea, los frascos con los que ustedes y yo y todos tomamos medicinas es un proceso básicamente artesanal donde la gente está moviéndole para que le dé la flama lo que quiero que le dé. Y todo lo que controlo y mido está a la salida del proceso. Entonces, todos estos parámetros, sí los conocen, sí tenemos hojas de proceso, pero cada quien le mueve como quiera. Entonces, yo si agarro una hoja de proceso y voy a la línea, no necesariamente es lo que están haciendo. Entonces, ¿de qué sirve? Sirve, sí, pero depende enteramente del operador. O sea, yo puedo acabar tirando un montón de piezas antes de. Y ellos sí han trabajado, ellos sí sirven. Lo mismo en las otras dos plantas que decía. Hacemos en una tanques de soldadura para la industria automotriz. Y estos tanques de soldadura es un proceso básicamente medianamente artesanal en el cual la gente está soldando y depende enteramente de la habilidad del operador. Él puede mover tiempos de ciclo, él puede mover parámetros, en ambos casos. Nuestro trabajo es quitar lo artesanal del proceso. Entonces el paso 4 se termina cuando yo tengo todo esto. ¿Dudas con el paso 4? ¿Todo bien? Pongan su manita arriba para saber si me siguen. No voy a hacer que ahorita ya estén. Todavía a lo mejor están con el cafecito y el pan. Perdón. ¿Qué onda, tocayo? ¿Dónde te cayó? Oye, nada más para Muy tomar bien. la columna que dice severidad. Apenas vamos, todavía no llegamos ahí. Ah, no, entonces, si todavía. Vamos a usar. El paso 5 es donde yo calculo severidad, ocurrencia y detección. O sea, apenas vamos a ver esto. Todavía no lo sé. ¿Ok? Va, Muy gracias. bien. Entonces, siguiendo lo que nos comentan por acá, porque es verdad, es lo que sigue, vamos al paso 5. Y en el paso 5 vamos a empezar